Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Fabiola Medina. Yo hago parte de la firma de consultoría Cluster Development, una firma especializada en proyectos de desarrollo económico regional y también en el acompañamiento a diferentes iniciativas clúster en el país, en el mundo. Es una empresa de origen catalán y pues con un equipo en Colombia actualmente. Este espacio se genera porque estamos desarrollando un proyecto creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que busca elevar la sofisticación y competitividad de las empresas del sector de los servicios basados en conocimiento a través de fortalecimiento de las iniciativas clúster. Bienvenidos a este webinar de aproximación a la formulación de proyectos para la gestión de recursos, que como bien nos decía Fabiola, hace parte de este desarrollo del proyecto que viene realizando Cluster, ahora con el acompañamiento también de Macaya, y en este espacio quería aprovechar estos primeros y estos 5 minutos iniciales para contarles un poquitico acerca de nosotros, para que las organizaciones y las personas que nos acompañen el día de hoy nos puedan reconocer también, puedan ver en Macaya un aliado, como somos para el clúster y pues nos puedan también tener ahí en el radar, ¿cierto? Macaya es una organización social sin ánimo de lucro que tiene como finalidad potenciar las capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación, siendo estos dos temas, cooperación y tecnología, también nuestras líneas estratégicas, nuestras líneas de acción. La innovación un componente muy importante ahí dentro de lo que es la tecnología también, ¿cierto? Con el desarrollo de nuestras acciones, Macaya impacta 7 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y como les estaba contando, no sé, Fabiola, si me puedes pasar a la siguiente slide, porfa. Nuestras dos líneas de acción, como les estaba mencionando, están basadas en esos dos temas que acabamos de ver. Tecnología para el cambio social y la cooperación internacional y las alianzas. Desde la tecnología para el cambio social, Macaya trabaja en mejorar las condiciones de vida de las personas y sus comunidades a través de la apropiación y el uso de la tecnología, los contenidos y las aplicaciones digitales. Ahí lo que hacemos, digamos, es que Macaya es un gran canalizador de los diferentes programas, software o herramientas que tienen las grandes, algunas de las grandes empresas de software en el planeta y que, como les estaba diciendo, pues somos un canal que le permite a las organizaciones del sector social acceder a estas diferentes herramientas para realizar toda su transformación digital y su apropiación pues de algunos de acuerdo a las necesidades. Y por otro lado, el otro tema importante que trabajamos desde Macaya y que es ahí donde nos encontramos también enmarcando un poquitico el proceso que vamos a desarrollar el día de hoy, es de cooperación internacional alianzas, donde mejoramos las capacidades de movilización de recursos, sean nacionales o internacionales, para que las organizaciones, las personas o los proyectos sociales puedan incluir ¿sí? recursos humanos, financieros y de la información para el desarrollo de sus actividades y de sus acciones, ¿cierto? Entonces, en estas dos líneas, Fabiola, si me puedes pasar a la siguiente, por favor. Venimos desarrollando nuestras grandes acciones con dos ejemplos muy puntuales de, por ejemplo, el programa de tecnología para el sector social, donde ya hemos canalizado más de 7,5 millones de dólares representados en licencias de software para las organizaciones sociales, ¿cierto? Y con un alcance pues de más de 13 países de Latinoamérica, digamos que es un programa muy internacional, con un alcance también muy amplio a nivel nacional y que digamos que nos ha dado un reconocimiento muy importante en estos 15, 16 años que ya Macaya lleva trabajando y por las comunidades y por el desarrollo también de las organizaciones de la sociedad civil. Y por último, también pues contarles la experiencia de NodoCap, que es nuestra plataforma
virtual en temas de cooperación internacional, donde ya tenemos alrededor de más de 6.150 organizaciones vinculadas en 15 países y pues que es una herramienta muy interesante, no solo para mirar oportunidades de cooperación, convocatorias, eventos, concursos, sino también para, digamos, aprender sobre lo que es la movilización de recursos, la gestión de oportunidades para la movilización de recursos y el relacionamiento con aliados estratégicos. A continuación, pues pueden ver, Fabiola, porfa, si me continúas con las siguientes tres. Bueno, que eran los aliados, contarles un poquitico de los aliados y las organizaciones con las que trabajamos, pero bueno, ya para terminar y también darle paso a el webinar y la presentación que teníamos planificada para el día de hoy con ustedes, para el trabajo que vamos a realizar pues en este tema de formulación, en esta primera, digamos, aproximación a la formulación de proyectos. Les quería contar un poquitico sobre nuestra facilitadora, digámoslo así, nuestra capacitadora, Natalia Londoño. Fabiola, si te puedes pasar por a la que sigue. Perfecto, es, digamos, una profesional con más de 20 años de experiencia en temas de desarrollo en el sector social, donde ha trabajado en formulación de proyectos, en gerencia de proyectos de desarrollo, en consultoría y formulación de proyectos, y en la docencia y la investigación, que digamos es uno de los temas que creo le apasiona también a Natalia, es una de las razones por las que está aquí hoy con nosotros, poder llevarles a ustedes una información, compartir algunos conocimientos y que podamos dialogar en esta horita sobre un tema tan importante para, digamos, poder avanzar en lo que es la gestión de los recursos de cooperación. Entonces, digamos que, como les dijo Fabiola ahorita, sin más preámbulo, también le doy a dar la palabra a Natalia. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes que hacen parte de un sector empresarial, que además yo tengo, digamos, una relación muy bonita con la empresa, porque en el tiempo en que he trabajado en proyectos de cooperación internacional y proyectos de otras organizaciones, la empresa ha sido un gran aliado y considero que los proyectos de mayor impacto son en los que nos podemos juntar varios, la empresa, el sector gubernamental, el sector empresarial, para tener entonces un impacto colectivo y mucho más sostenible. Así que hay empresas a las que les tengo un gran cariño, justamente porque se han vinculado a estas causas sociales y bueno, ha sido como una bonita experiencia para mí. Entonces, bueno, vamos a compartir hoy sobre el tema de formulación de proyectos. Bueno, por aquí me va ayudando Juan David para yo, porque yo me concentro muchísimo en que pueda como desarrollar todos los contenidos para que ustedes puedan también tener un tiempo de preguntas y todo el asunto. Entonces, Juan David me va ayudando, por favor, con las preguntas que son logísticas en el chat para yo no estar pendiente del chat. ¿Listo? ¿Les parece así? Y nos Claro que sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Entonces les contaba, Juan David, me pones por favor en la siguiente. Nos va a tocar hoy así como ir pasando, pero que yo le vaya diciendo a Juan David, pero es para que no se nos vaya a caer la conexión. Bueno, entonces les contaba que en este proceso de formulación de proyectos, que hace parte de un proceso además de todas las empresas, digamos, es transversal a la planeación estratégica de todas las empresas. Entonces, todos queremos ganar, nadie quiere tener un proyecto pues donde no tenga éxito. Así que ordenar ese proceso y poder planearlo, poder intencionarlo, digamos que nos da cierta factibilidad de que eso va a ser exitoso y qué bueno no poder ser socio y pertenecer a un proyecto exitoso. Entonces, esto, como les decía, se puede lograr mucho más y cada vez la tendencia es a que ustedes hacen parte justo de un clúster que da ejemplo en ese sentido, a que podamos unir como las capacidades que tenemos, partir de esas capacidades para ponerlas al servicio de los proyectos y poder entonces alcanzar los objetivos. No incluí una diapositiva, pero en este momento se las quiero contar, no quiero pasar por alto eso. Entonces, como estamos hablando de planificación estratégica,
digamos que en este momento la ruta que nos compete a todos, a todas las organizaciones, seamos de cualquier sector, público-privado, es la agenda de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, es como una sombrilla, es decir, están arriba los Objetivos de Desarrollo Sostenible haciendo esa agenda global para el mundo, que son esos 17 objetivos pues, que nos proponemos porque son problemáticas que compartimos en el mundo. Ahora tenemos incluso otras problemáticas que compartimos como superar esta crisis del COVID, como la activación económica, como todo el tema de las migraciones, pero de todas formas tenemos esa agenda global. Entonces, la planeación estratégica de una empresa, digamos, está pegada también a esa agenda, porque Colombia hizo una adherencia a esos ODS, firmó y se comprometió, entonces todos en el plan nacional tenemos que apostarle a esos ODS. ¿Y cómo es la forma de articularlo o alinearlo para que vamos como en un mismo barco, en una misma meta? Es justamente cuando alineamos nuestros objetivos estratégicos en una empresa con esos ODS y hacia abajo, entonces, con esos proyectos, con esos programas que tenemos, cada objetivo de la empresa tiene unos proyectos, tiene unos programas, unas líneas, y de ahí se derivan los proyectos. Entonces, todos esos proyectos que vamos a formular deberían estar alineados allá. Es decir, que los objetivos grandes como superiores a largo plazo y estratégicos de nuestros proyectos deben estar alineados con la agenda del desarrollo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces incluso nos preguntan, bueno, y este proyecto, casi todos los formatos de proyectos preguntan, ¿y este proyecto a qué ODS, a qué objetivo le apuesta? ¿Sí? Entonces, que lo podamos tener claro y que luego cuando veamos nuestro objetivo realmente del proyecto, realmente sí le apueste a ese ODS. Muy bien. Entonces, la idea es que es un gana-gana y pues hacemos proyectos justamente para eso. Pasamos, Juan David, yo estaba aquí dándole a la tecla, pero no. Y para introducirnos, voy como en esa introducción del tema de la gestión de proyectos, que son unas 2 diapositivas que nos ilustran como un poco de la integralidad que deben tener esos proyectos. Es decir, los proyectos no son una isla ni una cosa que a veces uno amanece inspirado. Sí, uno puede tener muy buenas ideas y qué rico que vengan en la mañana esas ideas, pero digamos que hay que operativizarlas, hay que cristalizarlas. Entonces es importante tener en cuenta que este proceso de formulación lo que nos ayuda es a organizar, a tener un proceso ordenado, planificado, y que los proyectos, digamos que le apuestan a muy distintas dimensiones del desarrollo, ¿sí? Es decir, no hay ningún proyecto, aunque sea de una empresa, ustedes son empresarios y empresarias, y estoy segura que todas sus empresas con alguno de sus proyectos y como empresa le apuestan a lo social. Es decir, hay de todas formas un impacto, una influencia, una relación con lo social. Entonces, todos los proyectos en el sentido en que hay personas que reciben ese mayor impacto, que pueden cambiar su vida a través de los proyectos, son sociales por eso. Además, todos los proyectos tienen una dimensión económica. Es decir, además pues de como el presupuesto y todo esto que hace parte de un proyecto, la dimensión económica tiene que ver también cómo mi proyecto genera unas posibilidades económicas mejores para la población entonces que estamos atendiendo. Y en este momento, como solo tenemos este planeta y pues definitivamente es claro que hay que cuidarlo mucho más, entonces todos los proyectos tienen una transversal ambiental. Es decir, yo me debo siempre responder en qué medida mi proyecto le está aportando al medio ambiente, ¿sí? En qué medida mi proyecto respeta el medio ambiente. Y esa es una transversal también en todos los proyectos. Y la última cosa es que, por supuesto, que los proyectos son más exitosos si están parados sobre unas bases institucionales que son fuertes. Yo no puedo tener proyectos exitosos si en mi institución
yo no tengo como unas bases fuertes, si mi institución no es sólida, si mi institución tiene asuntos por mejorar que sean de fondo. Entonces, es importante pensar cuáles son como los requerimientos también que como institución debemos tener para que esos proyectos sean exitosos. Y al final voy a dar como unos 5 tips sobre esas cosas institucionales que es muy importante tener en cuenta. Ustedes van anotando por ahí, me van siguiendo en esta conferencia. A mí me gusta más charlando, pero esto también nos ayuda mucho a que yo sea concreta y ustedes luego puedan hacer sus preguntas. Entonces, para que me recuerden, bueno, cuáles son esas bases institucionales que debemos tener, que nos van a requerir siempre, pues para que nuestros proyectos sean exitosos. Muy bien, pasamos Juan David. Vean, esta diapositiva me gusta mucho. No traigo una definición de diccionario porque ahorita es muy fácil uno meterse a Google y encuentra una cantidad de cosas espectaculares. Entonces, uno pone qué es un proyecto y pues le da la definición de los libros, ¿cierto? Que un proyecto son unos recursos que se utilizan para poder generar unos productos y a partir de esos productos unos cambios. Eso es la definición del diccionario, pero yo quiero que a ustedes les quede en su mente y en su corazón esta imagen. Y con eso quedo contenta en términos de poder entender qué es un proyecto, ¿sí? Un proyecto de desarrollo, es decir, un proyecto que le apuesta a la transformación, entonces tiene siempre atrás como las personas. En todos los proyectos, o sea, hay 3 preguntas filosóficas que uno se hace. La primera es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Siempre decimos, queremos hacer esto otro, queremos hacer un proyecto de telemedicina, un proyecto de software, sí. ¿Qué vamos a hacer? Ok, es como lo que siempre tenemos más claro, porque surge de nuestra misión, de nuestro actuar todos los días. Pero también hay que complementarla con otras preguntas y son, ¿para quiénes lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, siempre detrás de un proyecto hay un para quiénes y es como lo que le da sentido. A mí me encanta esto de la formulación de proyectos porque yo no me levanto pues a hacer cuestionarios, a diligenciar formatos de proyectos, no, yo sé para quiénes son, entonces eso le da un sentido al proyecto y digo, qué bueno que podamos aportar con esto a cambiar, a poder un poco transformar la vida de la gente. Entonces, digamos que los proyectos parten de problemáticas claras que muchas veces las padecemos, asuntos como en este momento de la salud lo estamos padeciendo, de la economía, eso es claro, eso no es inventado, es una problemática clara. ¿Y cuál es la idea del proyecto? El proyecto es una promesa, es una solución para poder transformar esa realidad A que es negativa en una solución transformadora, ¿sí? Esa es como la promesa que nosotros hacemos. Es decir, que los proyectos que nosotros proponemos tienen que ser soluciones a esas problemáticas reales que las personas están enfrentando. Entonces ya uno hace como el qué va a hacer, para quiénes lo va a hacer y para qué lo va a hacer, ¿sí? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Pues para poder producir un cambio, ¿sí? Porque si solo es, no creo que nadie vaya a invertir ni su energía, ni su tiempo, ni su dinero en una solución que no promueve un cambio y que no promueve un cambio en las personas, porque las personas son el centro de los proyectos, ¿sí? Yo digo que son el sentido por el cual pues uno sigue trabajando y todos los días hace proyectos. Muy bien, pasemos por favor, Juan David. Bueno, esto les debe sonar a ustedes muy familiar porque en la empresa se habla mucho de ciclos, de círculos, entonces digamos que hay un ciclo de gestión del proyecto, o sea, nos propone un camino. Para empezar a formular, hay una propuesta de cómo hacerlo a partir de un camino. Entonces, la primera fase que nos proponen es hacer una fase de programación. La programación es literalmente sentarse y mirar y leer qué tenemos para el proyecto, cuáles son las políticas en las que, a las que le apunta ese proyecto. Entonces, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los que le apuntan, pero también cuáles son las políticas a nivel departamental y a nivel nacional y a nivel local a las que ese proyecto le apunta. ¿Cuál es el contexto político sobre el cual ese proyecto se va a mover? ¿Sí?
cuáles son los actores que ahí también se mueven y con quién nos vamos a relacionar para poder que el proyecto sea posible. Entonces, una vez tenemos como esa primer mapa de listo, políticamente a qué le apuesta este proyecto, que es como el faro, el foco que nos lleva a decir, es que esto es muy importante, o sea, si no hacemos este proyecto, la situación problemática se va a agudizar. Entonces ya podemos pasar como a una fase que se denomina identificación o diagnóstico. Es una traducción del inglés. Este ciclo, casi todo lo de proyectos está en inglés. Entonces la tomamos más bien para nosotros, es más familiar diagnóstico, ¿sí? Y en el diagnóstico, entonces, la metodología nos va a proponer hacer un análisis de esa situación problemática, de cómo podríamos solucionar esa situación problemática, cuáles serían las alternativas, y luego con ese insumo pasamos a la etapa de formulación, y la formulación tiene que ver ya con definir cuáles son los objetivos, indicadores, resultados, actividades. Esto lo voy a poner con un ejemplo ahora, porque así suena como que general. Estoy solo indicando la ruta, el ciclo, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Luego, entonces, digamos, hay una fase de implementación ya cuando me han aprobado ese proyecto. Siempre he pensado que en la mitad entre formulación e implementación debe haber una fase de gestión, porque uno también necesita estar pendiente de que si se lo aprueben, y uno no puede empezar un proyecto antes de haber firmado el contrato, ¿sí? Porque pone la empresa en riesgo. Entonces, pasamos a esa fase de implementación, luego de esa fase de implementación, que debe ser acompañada siempre con un seguimiento, y todos los proyectos tienen su principio y su fin, y finalmente la evaluación del proyecto, ¿sí? Y esta metodología del marco lógico nos propone entonces que evaluemos 5 criterios que tienen que ver, que ustedes como empresarios también conocen muy bien, y tienen que ver con la solución que planteamos fue pertinente, es decir, si lo solucionamos, si era lo que se necesitaba, si era lo que la gente necesitaba, ¿sí? Entonces, con la pertinencia, con la eficiencia, que la eficiencia es un criterio de cantidad, es decir, que también ejecutamos ese presupuesto, pero no puede ser eficiente y no eficaz, porque la eficacia tiene que ver con que ejecute muy bien los recursos, pero cumplí con el objetivo, ¿sí? Entonces, si fuimos eficaces y se cumplió con ese objetivo, ¿cuál es el impacto que el proyecto tuvo? Y el impacto no se mide ahí mismo, o sea, digamos que cuando uno mide impacto, inmediatamente se termina el proyecto, puede haber como unos impactos tempranos, pero el impacto necesita un poquito más de tiempo, siquiera 6 meses, para saber que ese cambio que hubo gracias al proyecto se mantiene en el tiempo, ¿sí? La gente lo incorporó, la empresa no lo hizo una vez, sino que lo sigue haciendo, entonces eso tuvo un impacto realmente. Y la sostenibilidad quiere decir que ustedes se pueden parar en sus propios pies, y puede el proyecto seguir caminando porque tiene una sostenibilidad política, es decir, tiene unos actores políticos que le aportan al proyecto luego de que se ha terminado la ayuda, la financiación, la cofinanciación del proyecto, que la institución es capaz también de seguir con el proyecto, que otros actores también le aportan al proyecto, y que hay una sostenibilidad ambiental, etcétera, para poder continuar aplicando esa solución o replicando esa solución en otras partes. Entonces, ese es como cuando nace el proyecto y luego ya cuando cerramos el proyecto. Ese sería el ciclo. Dale, Juan, pasemos por favor a la otra diapositiva. Yo no pretendo que ustedes vean esto, no, eso es diminuto. Lo que pretendo con este esquema es lo que dice ahí: presentarles, ofrecerles un resumen del marco lógico. Es decir, el marco lógico es una metodología, esto no lo he dicho, es una metodología para la formulación de proyectos que propone la cooperación internacional, que propone el BID, que propone el Banco Mundial, que proponen estas entidades internacionales, para poder homologar el lenguaje de la presentación de proyectos, porque antes de que no existiera el marco lógico, que más o menos surgió en los 70 en Estados Unidos y surge de la empresa privada para hacer obras de infraestructura, de la ingeniería, pues todos hacíamos como los proyectos como queríamos, ¿sí? Y los presentábamos así. Pero entonces dicen, no, espere, que es que son demasiados, entonces hay que homologar el lenguaje, pongámonos de acuerdo,
y nos propone entonces esta metodología. Ese es el enfoque, se denomina el enfoque del marco lógico. Ahora, Planeación Nacional en Colombia ha adoptado este enfoque como un enfoque de planificación para el país, es decir, que todas las entidades gubernamentales, departamentos, municipios, deben también hacer sus proyectos en marco lógico. Le dan otro nombre porque está en un software, además, uno se entra cuando va a participar en una licitación pública y lo que hace es diligenciar el marco lógico en un software que se llama MGA, Metodología General Agregada. Y todo lo que tú presentes al municipio, al estado, etcétera, lo debes presentar en esta metodología. Entonces, ya digamos que ha cogido mucho más impulso y Colciencias en el campo académico hace un poquito, unos años, no creo que más de 3 años, entonces adopta también la metodología del marco lógico para la presentación de proyectos de investigación. Con lo cual, digamos que la empresa, que es un actor tan importante del desarrollo, debe también de alguna forma empezar a apropiarse de esta metodología para que pueda tener muchas más posibilidades y oportunidades de operar este tipo de proyectos. Ahora, esto no van a ver que eso no es pues como una cosa rara ni salida, no, es un método más de planificación que te puede ampliar, como digo, posibilidades para poder tener proyectos en diferentes actores. Tiene muchas cosas relacionadas con la forma en que nosotros planeamos. Finalmente es el ciclo que ustedes bien conocen de empresarial, de planeación, acción y verificación. O sea, ese ciclo normal también se sigue acá. Aquí nos dicen cómo planear de una manera, en un camino, digamos, más concreto, cómo luego entonces esa planificación la acción debe responder a esa planificación y verificamos también. Es el mismo ciclo. Vamos a ver entonces que esta metodología nos propone hacer el proyecto por esquemas. O sea, eso que ustedes ven ahí, análisis de participantes, es un esquema que se hace. El árbol de problemas es otro esquema. Los análisis se hacen en estos esquemas y finalmente el proyecto nos queda en ese quinto que ustedes ven ahí, que es una matriz que resume el proyecto y ese es el marco lógico del proyecto. Luego, no vamos a verlo acá, pero porque es además una cosa muy de la planeación operativa, todos los proyectos tienen un calendario y un presupuesto. Entonces, digamos que hasta el marco lógico vamos a dar una paseadita por ahí para que ustedes puedan como comprender de qué se trata esta metodología. Dale, Juan. Entonces les decía que que finalmente el proyecto se resume en una sola hoja. Así es, o sea, si mucho pasa a la otra hoja. Esto es una metodología que se llama enfoque, o sea, es muy europea, nosotros somos muy de la palabra, de hacer proyectos como tesis, en prosa, no. Aquí es enfoque y todo debe ir direccionado a cumplir los objetivos. Que nada se salga de ahí porque entonces nos distraemos y no pudiéramos entonces cumplirlos. Entonces esa estructura, como ustedes pueden ver, llega otro y la mira y la comprende totalmente y dice, claro, entonces, ¿qué pretende este proyecto? Ahí está en el objetivo general. ¿Cuál es el propósito del proyecto? Y solo puede haber un propósito, ¿hacia dónde va dirigido? ¿Cuál es la promesa que usted me está haciendo? ¿Qué es lo que usted va a lograr? ¿Cuáles son los componentes o resultados del proyecto? ¿Qué actividades hay para poder cumplir con esos componentes? Entonces, digamos que esa es la lógica vertical de planificación y para poder medirla, ¿con qué mido yo? Con indicadores. No, hasta ahora no nos hemos inventado otro instrumento. Entonces, para poder medir esa planificación, yo debo formular unos indicadores, unas fuentes de verificación, es decir, dónde veo que esos indicadores se están cumpliendo y unas hipótesis que tienen que ver con lo que ustedes llaman como lectura del entorno, ¿sí? Como cuáles son las condiciones del entorno que en algún momento yo no controlo porque son externas y me pueden afectar la planificación del proyecto. ¿Cómo así, Natalia? Ya vamos para allá, ya vamos uno a uno para poder entenderlo. Dale, Juan David.
Bueno, y antes de empezar con el ejemplo, que ustedes podrán ya comprender mejor este camino, entonces, me gusta mucho también esto porque nosotros queremos hacer proyectos exitosos de impacto. El impacto quiere decir hay una transformación en la vida de las personas. O sea, todo proyecto, si es de impacto, tiene un cambio en la vida de la gente. Si no, no es un proyecto de impacto, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante distinguir. Mire, capacitado no significa aprendido. Me lo regaló la cooperación japonesa y esos japoneses ustedes saben que son muy brillantes y disciplinados, entonces orientan todo como muy bien en sus métodos y ellos tienen claro que los objetivos, y esto por favor pónganlo en sus notas, ningún objetivo de un proyecto puede ser capacitar. No, eso no es un objetivo. La capacitación es una actividad del proyecto, ¿sí? Y todos los días hacemos eso. Mire que es tanto una actividad que son acciones que hacemos todos los días. Entonces, capacitar no puede ser el objetivo de sus proyectos. Yo no hago un proyecto, una cosa tan importante para capacitar. No, capacitar es una actividad y capacitado no significa aprendido, ¿sí? Tampoco aprender es un objetivo de un proyecto, para nada. O sea, usted debe asegurar que con los resultados, con los componentes del proyecto, las personas aprenden y eso se mide en evaluaciones, se mide en la medida en que la gente pues ay, perdón, que tumbé aquí una cosa, va haciendo las cosas, pero digamos que aprender es también muy bajito para ser el objetivo de un proyecto, ¿sí? Claro que las personas tienen que aprender, pero ¿cuál es el objetivo de los proyectos? Que las personas puedan aplicar, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, sí, esta solución la acepto, es una solución tecnológica, que es muy buena para que las personas puedan llegar a usar mejor la energía, ¿sí? Pero puede que no lo aplique, ¿sí? Puede que lo hagamos y nadie use esos paneles solares, ¿sí? Entonces, aceptado no significa aplicado. ¿Qué necesitamos y cuál sí es el objetivo de los proyectos que vamos a hacer? Es que se aplique y que se aplique dentro de la rutina para que pueda haber un cambio, ¿sí? Si no, o sea, podemos capacitar mucho, pero es que nadie como que aplica eso. No, o sea, tenemos que llevar a todo el proyecto hasta que puedan aplicarlo, ¿sí? Aplicarlo quiere decir, hago un cambio en la vida, entonces ya no usamos esos fogones de leña que nos producen enfermedades, sino que usamos soluciones, fogones con tecnología, verdes que no me producen eso, y entonces hacemos que las enfermedades de los campesinos en tal vereda disminuyan porque obviamente están usando la tecnología adecuada. Entonces fíjense que yo no hago un proyecto para producir fogones, no. Es una actividad del proyecto construir los fogones. Yo hago un proyecto para disminuir las enfermedades de los campesinos que cocinan con leña, ¿sí? Entonces, y tengo que llevar todo es hacia allá, a que haya un cambio, porque yo puedo darles a todos esos fogones y no pasa nada, nadie los utiliza, ya los tienen como un florero, les pusieron otra cosa, etcétera. Entonces, mi proyecto tiene que estar acompañado de actividades que permitan que realmente haya un cambio en la vida de la gente. Eso es importante entenderlo. Juan, dale una pasadita, porfa. Y voy a hacer otro ejemplo de eso que estoy diciendo, porque para mí es sumamente importante que entendamos que como todos queremos ganar en un proyecto y que sean exitosos, nadie quiere pues fracasar en un proyecto, entonces es importante orientarlos hacia lo que nos están solicitando en este momento y es impactos en la vida de la gente, efectos, cambios. Entonces, fíjense aquí cómo funciona. Yo tengo unos recursos, todos los proyectos son con base en los recursos, obviamente. Entonces, construyo unos pozos. El objetivo del proyecto no es construir pozos, eso es una actividad, ¿sí? Construyo esos pozos y la gente tiene entonces agua potable, ¿sí? Entonces, listo, instalamos agua potable, que es un derecho además, está en los objetivos de desarrollo y todavía nos falta ahí. Entonces hacemos todo el tema para que tengan agua potable, todo el sistema. Luego,
¿Qué hacen? Mire, todavía no vamos en el objetivo, vamos en los productos. ¿Cómo va a lograr el proyecto el objetivo? A través de productos. Entonces, uno de los productos es que las familias usen esa agua potable, porque les digo, o sea, pueden instalar el sistema y si no lo usan, nos vamos alejando del objetivo. ¿A dónde está el objetivo, el propósito del proyecto? Ahí donde dice efectos en esa bolita. Es decir, el propósito de este proyecto es reducir las enfermedades asociadas a la higiene a partir de la instalación de un sistema de agua potable, ¿sí? Entonces, ese sí es un objetivo de un proyecto. ¿Y cuál sería el impacto mayor? Como el objetivo a unos 5 años, a unos 7 años, que hay una reducción de la mortalidad también asociada al asunto del uso del agua, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nos están pidiendo son objetivos donde podamos mostrar esos cambios. Ok. Ahora, por ahí vi como una preguntita, pero vea, ojo pues, y no la quiero como dejar ir porque tiene perfecta relación con esto. Claro, es que los proyectos tienen una línea de tiempo. Fíjense que aquí esto está en una línea de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago todos los días en un proyecto? Digamos, es un proyecto de 3 años, entonces yo todos los días lo que hago es, tengo un tiempo para diseñar, para hacer actividades y construyo los pozos. Luego entonces me encargo de que la gente use el agua potable, entonces hay formación, hay acompañamiento, etcétera, para que pueda usar el agua potable. Y como al año, más o menos del proyecto, o a los 2 años, porque los cambios en los seres humanos son larguitos, ¿cierto? En verdad, como nos ha dado Lidia este cambio al que nos expusieron sin quererlo. Entonces, como a los 2 años, porque el proyecto es un proceso, yo no puedo pretender hacer proyectos de 6 meses y decir que van a ser de impacto. Es que en 6 meses en 6 meses construye un pozo, pues, o no sé cuántos, yo no soy ingeniera, entonces en 6 meses construye, hace actividades, pero no puede ser que un proyecto en 6 meses tenga impacto, sería muy wow. Entonces, puede ser, me imagino, pero digamos que hay que tomarse su tiempo. Entonces, más o menos al año, a los 2 años, hay estos efectos que queremos ver y es, bueno, entonces la gente tiene una reducción de enfermedades y digamos que a los 3 años, o sea, los impactos, como les dije, son a largo plazo y necesitan un proceso y depende del proyecto también, ¿cierto? Puede ser que ciertos proyectos de uso de tecnología muy rápido alcancen esos impactos tempranos, pero como el impacto quiere decir que usted lo mantiene, es decir, no que una vez usaron las tablets los chicos para aprender, no, o sea, una vez no es impacto, es que las tablets se vuelven una herramienta para la educación que le permite a los chicos desarrollar habilidades y destrezas cognitivas, que es lo que queremos en el proyecto. No hacemos un proyecto para conseguir tablets o para aplicar una tecnología. Desarrollamos esa tecnología para que los niños y las niñas puedan fortalecer sus habilidades cognitivas asociadas a lo digital, ¿sí? Porque hace parte de una educación que es importante porque, digamos, nos media ahora en todo en la vida. Entonces, ese desarrollo cognitivo en las matemáticas, en el español, en otras habilidades, es lo que nos va a permitir esa tecnología, ¿sí? Entonces, finalmente el objetivo es que yo no puedo ver eso, pues, de pronto a los 6 meses, no, yo alcanzo a ver eso al año y medio, a los 2 años, que los chicos ya han desarrollado, han fortalecido ciertas potencialidades cognitivas y no antes. Por eso es que es importante la pregunta del tiempo. Los proyectos con impacto necesitan un proceso. Dale, Juan. Bueno. Vamos entonces al ejemplo. Este ejemplo me lo prestó, es prestadito para compartirlo con ustedes. Tiene que ver con telemedicina. Bueno, yo trabajé 8 años en el Hospital San Vicente, entonces digamos que tengo una relación más cercana con el sector de la salud, con las empresas de la salud. Entonces dije, bueno,
porque sería más difícil para mí pues formular traer un ejemplo de otras áreas, así que les ofrezco pero ayer hice una prueba. Me senté en Google y busqué imágenes de busqué proyectos empresariales formulados en marco lógico. Y me salieron un montón, o sea, ustedes no se imaginan todo lo que hay ya en la red, tesis y todo de maestría sobre este tema. Entonces, ningún proyecto es igual a otro. Ningún proyecto en su diseño, así sean en el mismo sector, puede ser igual a otro, porque esto hace parte de la creación y de la producción de un grupo humano que se sienta a crear una solución. Entonces puede ser la misma solución, pero la formulación del proyecto es totalmente distinta, porque si no es una copia, ¿cierto? Y no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de que hay un grupo que se reúne a plantear una solución frente a una problemática que le es sensible a una empresa, a una organización y que por supuesto entonces debe encontrar cómo transformarla. Dale, Juan David. Entonces esto lo hicimos incluso con Macaya y con el Instituto de Niños Ciegos de Cali. Es una organización con 80 años, pues, haciendo esto. Juan David, dale un clic atrás. Y me lo dejas ahí. Bien. Y entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer, como todo en muchos asuntos de nuestra labor, de la investigación, de la ciencia, si usted tiene identificado claramente el problema, tiene el 50% del proyecto. Si usted no sabe dónde está parado, cualquier camino le sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Esta metodología nos propone identifique una problemática central, una a la que usted le va a apostar con todo. Y esa problemática debe tener muy claro quiénes son, dónde están y qué es lo que les pasa, ¿sí? Una descripción muy clara, ojalá con cifras, de qué es lo más problemático que hay ahí. Cuando uno tiene el problema claro, entonces dice, listo, a partir de este problema vamos a construir la solución. Pero cuando uno es como, ay, ¿será que eso sí? Y sobre todo cuando uno no lo conoce bien. Por eso hay otro tic, anótenlo por ahí. Para formular proyectos se necesitan mínimo 2 personas. Eso es muy difícil hacerlo en el escritorio. Esto es un proceso de creación. Una que conoce el tema, porque yo les digo, yo me pongo a formular un proyecto de medicina, a mí me sale nada, pues yo no soy médica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? 2, soy la segunda persona, la que conoce la metodología. Entonces, ojalá, mínimo 2, ojalá sea un equipo, es mucho más potente. Entonces, yo, claro que le tengo que preguntar al médico o al ingeniero, venga, ¿cuál es la problemática más grande? Si es esta, como sabe del tema, como todos los días está trabajando en esto con pacientes, etcétera, pues por supuesto que puede identificar bien la problemática. Y después, pues la confirmamos que realmente sí no sea lo que nosotros estamos pensando de la problemática, porque esto puede pasar, pasa mucho en los proyectos. Una cosa es lo que piensa el equipo técnico, que todos los días está en función del tema, sobre esa problemática, y puede ser que otra cosa esté viviendo la gente que encarna la problemática, ¿sí? Nosotros pensábamos que a los pacientes les gustaba que les dijéramos todo lo que tenían que hacer. Puede ser que a los pacientes les guste participar en la consulta, ¿sí? Entonces, digamos que son distintas formas de ver una problemática, ni buenas ni malas, no. Simplemente son distintas formas porque nos acercamos con toda nuestra historia a leer el mundo. Entonces, una versión tendrá los que la sufren, otros los que la miran, otros los que la asesoran. ¿Cuál es el arte del proyecto? Encontrar conjuntamente la problemática más grave por la cual vale la pena hacer un proyecto, ¿sí? Por la cual se justifica que pensemos en una solución. En este caso, entonces, la problemática que ellos identifican son 1.500 personas con discapacidad visual y auditiva
que habitan en zonas alejadas y vulnerables del Valle del Cauca, que tienen poco o ningún acceso a un diagnóstico oportuno, a la atención en salud y a la rehabilitación integral para la autonomía y la independencia, ¿sí? Esa es la problemática. Otro grupo pudo haber hecho este mismo ejercicio y le pudo haber salido otra forma de expresar el problema central u otra problemática. Entonces, una vez identificada la problemática con cifras, mire que está muy completo y nos deja claro cuál es el problema que vamos a solucionar, y esto es lo que después en los formatos de formulación de proyecto nos presentan como describa la problemática, y ya ahora nos la pone más difícil porque no es en una hoja, no, describa la problemática en un párrafo, ¿sí? Con tantos caracteres y no se pase de ahí, esto es conciso. Entonces, mírela ahí, uno dice eso, de pronto puede ampliar un poquito más, pero ahí está la problemática y es clara para el que la lea. Entonces, esta metodología es una analogía muy bonita para hacer ese análisis de problemas, que es el punto neurálgico inicial de cualquier proyecto, tener clara la problemática. Antes de tener claro qué vamos a hacer, tener clara la problemática. Entonces, lo plantea que hagamos un árbol de problemas. Es lo mismo que ustedes en gestión de la calidad conocen como la espina de pescado, ¿sí? Que es la espina dorsal, pues, en la mitad, y luego las causas y los efectos. Es igual, solo que aquí es en un árbol. A mí me encanta el árbol, porque es una forma muy bonita de entender, entonces, cómo el tronco va a ser el problema central, luego unas raíces que tienen unas causas, y luego el follaje van a ser esos efectos de ese problema central. Entonces yo necesito identificar las causas, claro, yo necesito saber cuáles son las causas que originan el problema, porque sobre esas causas es que voy a planificar para poder transformar el problema. Dale, Juan David. Entonces, en este caso se identificaron 3 causas. Voy a ver si puedo ponerlas un poquito más, no puedo, más grandes, porque yo soy un poquito miope. Y esas 3 causas entonces tienen que ver con por qué. Las causas es, siempre háganse la pregunta, ¿por qué se da el problema central? Es decir, ¿por qué las personas con discapacidad tienen o poco o ningún acceso? Mire que ahí no estamos diciendo que falta, no. Definimos los problemas con adjetivos calificativos. Entonces, tienen poco o ningún acceso a la salud, ¿sí? A la rehabilitación. Yo no alcanzo a ver tampoco con gafas esto, dice. Yo no sé si todos ustedes lo ven, Juan David, ¿hay forma de ampliar esto un poquito? Esto está muy chiquito. Entonces, nos dicen que porque en... Eso, bueno, como igual, hay un poquito más. Porque en las zonas alejadas no hay atención de especialistas en discapacidad visual y auditiva, porque además las personas con discapacidad visual tienen poco o ningún acceso a la salud, porque hay una baja gestión de la familia de la discapacidad visual y auditiva y del derecho a la salud. Además, porque hay un bajo o ningún acceso de las comunidades alejadas a tecnologías de la comunicación. Esto es para un proyecto en Buenaventura. Entonces, fíjense, saqué ya 3 causas de ese problema central que me explican suficientemente por qué se da ese problema central, ¿sí? No más de 3, 4 ya es un bosque, pues ya eso queda muy grande, se vuelve un programa y muy complejo. Entonces ya, yo cuando tengo clasificadas esas 3 causas que generalmente tienen que ver con lo que le pasa a las personas, con lo que pasa también en términos de equipamiento, de conocimiento, de tecnología, y con lo que tiene que ver con asuntos políticos, de contexto, etcétera. Entonces voy a las raíces más profundas, profundizo más sobre esas raíces que me causan el problema, y a cada una de las causas entonces les aplico sus causas, es decir, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué las personas no tienen, por qué no hay atención de especialistas en discapacidad visual y auditiva en esas zonas alejadas? Entonces, porque hay poca formación del personal de salud para el diagnóstico y la remisión de personas con discapacidad, porque los costos de atención de especialistas virtual y auditiva no son accesibles para esas familias, y porque hay pocos programas de telerehabilitación pertinentes con las necesidades de esas personas. Y eso me lleva a que en las zonas alejadas no haya atención de especialistas en esta área.
El desconocimiento de los signos de alarma del tratamiento y el desconocimiento del derecho a la salud por parte de las familias hacen que gestionen poco pues, la rehabilitación de la persona con discapacidad. En algunas familias, las mujeres presionadas por el hombre para dar solución a corto tiempo a la rehabilitación, hay baja gestión de alianzas con proveedores de servicios de comunicación y hay bajos recursos de las familias para pagar por los datos. Eso hace que haya un bajo o ningún acceso a las tecnologías de la información. Entonces, si eso pasa, que subamos un poquito, Juan David, lo que sucede es que obviamente las personas con discapacidad tienen poco o ningún acceso a la atención para su rehabilitación. Ahora vamos a los efectos. Entonces ya tengo claro el plano de las causas. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Miren, los efectos está la justificación de un proyecto. ¿Por qué se justifica que busquemos una solución para la rehabilitación de estas personas? Porque si seguimos así, entonces se agudiza la discapacidad, hay exclusión social y educativa de las personas con discapacidad. Si las personas con discapacidad no tienen acceso a esto, entonces hay personas con discapacidad totalmente dependientes de las familias. Si hay dependencia familiar, hay mayor carga económica y emocional. Si hay exclusión social, hay mínimas oportunidades de empleo y de participación. Y si hay agudización de la discapacidad, hay un incremento de los costos en el sistema de salud, ¿sí? Entonces, esos son los efectos que causa este problema y son efectos de mayor envergadura, muy graves, ¿sí? Bien, entonces una vez ya tenemos el árbol de problemas, lo tenemos claritísimo, lo hemos conversado, así es. Entonces, la metodología nos propone que hagamos el árbol de objetivos. Gracias. ¿Y qué es el árbol de objetivos? Es pasar todo el árbol a positivo, como un futuro, como que nos da idea de lo que quisiéramos con el proyecto. Entonces, personas que antes eran con discapacidad, con poco acceso a un diagnóstico y a un tratamiento, ahora son personas que siguen siendo con discapacidad. O sea, esa es una situación, una condición que sigue estando en la persona, pero ahora tienen acceso a un diagnóstico oportuno, a la atención en salud y a la rehabilitación integral para la autonomía y la independencia, ¿sí? Entonces, ese sería como ya nos van dando una idea de cuál va a ser el propósito de este proyecto. Dale, Juan David. Convierto igualmente, todas la parte de las causas ya se van a llamar medios. Entonces las convierto todas en positivo y mire cómo funciona de bonito. Lo amplias un poquito como ahora, gracias. Si hay atención de especialistas en discapacidad visual, si hay gestión de las familias de la discapacidad y el derecho a la salud, y si hay acceso a las comunidades, a tecnologías de la comunicación, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que las personas tengan acceso al diagnóstico y una rehabilitación para la autonomía y la independencia, ¿sí? Así igual convertimos abajo todo en positivo y arriba, ¿qué pasa cuando miren el impacto del proyecto? ¿Qué pasa cuando nosotros entonces permitimos el acceso al diagnóstico y a la rehabilitación? Entonces se agudiza menos la discapacidad, se complejiza menos con otras enfermedades, entonces se disminuye el incremento en los costos de la salud. Hay inclusión social y educativa de estas personas, es decir, que van a tener oportunidades de empleabilidad y de participación en la sociedad. Hay personas que disminuyen la dependencia familiar, entonces ya no son una carga económica para la familia. Bien, entonces mire, ahora, no es que todo eso vaya a ser el impacto del proyecto, no, yo luego voy a escoger cuál es como lo que está más cerquita a los efectos, por ejemplo, el de la mitad, entonces yo digo, si las personas acceden a la rehabilitación en salud, entonces vamos a tener personas incluidas y con educación. Y eso ya es el impacto del proyecto, como el objetivo a largo plazo. Ya tenemos el árbol de problemas, el árbol de objetivos y vamos, Juan David, hacia el otro. Nos queda para completar el diagnóstico todo lo que tiene que ver con el análisis de alternativas. Entonces, es muy fácil. Me bajo esa parte que tenía de los objetivos, la parte de abajo de las raíces. Recuerden que yo les dije, lo que hacemos en los proyectos es transformar las raíces
para poder alcanzar el objetivo, el propósito sobre las personas. Entonces, aquí pensaron en 4 alternativas para poder, primero, atender los especialistas. Dale clic, Juan. Entonces, para que haya atención de especialistas a las personas con discapacidad, la alternativa es la telesalud para el diagnóstico, la atención temprana y la rehabilitación, ¿sí? Entonces, subirlo un poquito. ¿Cómo vamos a lograr que haya atención de especialistas? A través de la telesalud. ¿Cómo vamos a lograr que las familias, bueno, y otra alternativa, para poder que haya atención en telesalud, yo tengo que formar el personal de salud, porque esta es una nueva modalidad que ahora estamos aprendiendo a la berrionda, teniendo un país que tenía todas las condiciones para tener telemedicina hace rato, telesalud. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder que las familias se empoderen y pues gestionen el derecho a la salud? Teleeducación, vamos a hacer teleeducación, que es también, digamos que tenemos todas las condiciones para hacer teleeducación y la estamos haciendo ya. ¿Y qué vamos a hacer para que haya acceso de las comunidades alejadas a la tecnología de la comunicación? Vamos a gestionar el acceso de las TIC en las comunidades, ¿sí? Entonces, esas 4 alternativas son las que surgieron para este proyecto. ¿Pueden surgir otras? Sí, depende del equipo que esté haciendo el proyecto. Vale. No quiero decir que esas sean no, este es un ejemplo de una creación de un equipo que está buscando una solución para atender a estas personas a partir de la tecnología de la telesalud en Buenaventura. Muy bien. Dale, Juan. Ya tengo el diagnóstico, tengo un propósito ya ahí como enmarcado y tengo también unas alternativas. Entonces, mire lo que va a pasar. Me traigo copia, ya voy a hacer la matriz del marco lógico. Esto es lo que ustedes deben presentar. Casi que los árboles que acabamos de ver son anexos. Lo que ustedes presentan es esto, pero esto no salió de la nada, no. Esto es lógico, viene en una cadena. Entonces, me traigo el propósito que había allá y le pongo un verbo. Entonces, ¿cómo me queda? Fortalecer la autonomía y la independencia de 5.000 personas con discapacidad visual y auditiva que habitan en zonas alejadas y vulnerables del Valle del Cauca a través de la telesalud. El propósito es hacer el objetivo es generar una solución en telesalud. No, ese es un resultado, pero no es un objetivo. El objetivo está asociado al efecto sobre las personas que va a tener mi proyecto, el cambio. Entonces, ¿yo qué espero? Que estas personas fortalezcan la autonomía y la independencia a través de esta solución. Ese es el objetivo. Yo a los 3 años debo mostrar. Ingresaron así, tengo una línea base, ingresaron en autonomía y independencias en este nivel y a los 3 años se ha incrementado la autonomía y la independencia de las personas porque usan la telesalud. A los 3 años yo tengo niños con mucho más desarrollo cognitivo porque tienen acceso a las tecnologías de la educación. Entonces, ¿cuál es el objetivo general a más largo plazo? Porque este es a más corto plazo. El otro, el general, aquí solo hay 2 objetivos en esta metodología. Uno a mediano plazo y uno a más largo plazo. El general es contribuir a la inclusión social y educativa de las personas con discapacidad visual y auditiva que habitan en zonas alejadas del Valle del Cauca. Es decir, si yo fortalezco la autonomía y la independencia, ¿qué es lo más cerquita que yo puedo lograr? El impacto más cercano que puedo lograr, que se incluyan a nivel social y educativo. Ese es el impacto de este proyecto. Personas que están estudiando, niños que están terminando su ciclo educativo, personas que participan en las comunidades, en la relación con la comunidad, etcétera. ¿Cuáles son los resultados entonces por los cuales o componentes o productos yo voy a lograr que se fortalezca esa autonomía y la independencia? Fíjense que el objetivo tampoco dice acceder a la salud, no. El objetivo no dice eso, ese no es el objetivo del proyecto. Brindar acceso a la salud, no. El objetivo del proyecto es que las personas tengan mejor calidad en la salud, ¿sí? No, el acceso es un resultado. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo esto? A través de unos productos. Y esas alternativas me las paso y se convierten en productos, me las paso para acá.
Entonces, lo primero que yo voy a hacer es un modelo de telerehabilitación para estas personas, ¿sí? Ese sería el primer resultado, producto. Lo segundo es que voy a formar. Tengo profesionales formados. Fíjese que no estoy diciendo formar los profesionales, no. Se expresan como si ya es un producto. ¿Usted qué me ofrece en este proyecto? Yo le ofrezco un modelo de telerehabilitación funcionando, le ofrezco formación para el personal de salud, le ofrezco que las familias gestionan, o sea, ya gestionan el derecho y le ofrezco el acceso a la conectividad para que esto se pueda dar. Bien. Luego hay unas actividades, las actividades no voy a pasarlas ni a leerlas porque es que eso es el plan operativo y eso ustedes lo saben hacer muy bien, eso es lo que hacemos todos los días y ahí hay un ejemplo pues para que, o sea, eso no tiene mayor ciencia. La ciencia está en qué actividades organizo para poder cumplir cada resultado, cuáles son necesarias y después me las llevo al presupuesto y a un cronograma y ahí es que sale el presupuesto del proyecto, de esas actividades. Si se me olvidó alguna, pues ya no está en el presupuesto, ya no se puede hacer. Y el hecho de que se me olvide alguna o de que no estén las que son necesarias hace que seguramente no vaya a poder ofrecer los productos con calidad como deben ser. Entonces, hago actividades, acciones todos los días para poder ofrecer productos en mi proyecto. Esos productos o resultados me llevan a un cambio en la vida de la gente y ese cambio me puede llevar a tener un impacto que es mucho más grande en la comunidad, en el territorio, etcétera. Nos queda finalmente entonces los indicadores, o sea, hay que hacer unos indicadores del proyecto y los indicadores no es que tengan que ser muchos porque si cuesta más evaluar que hacerlo, pues no es viable, sino que son indicadores concretos para poder medir cómo se va a dar, cómo se van a dar los objetivos, cómo me muestra usted. Cuando ustedes llegan a una, ¿cómo se llama eso? A una interventoría, a mirar los de calidad van a mirar, ustedes cómo les muestran qué van haciendo a partir de los indicadores. Entonces yo digo, un indicador está compuesto de porcentaje que voy a lograr y qué es lo que voy a lograr. Entonces el 65% tendrá acceso y se mantiene en el nivel escolar y el 65% digamos que participan en actividades familiares. Así yo estoy dando cuenta de qué es la inclusión social educativa, qué me indica. La pregunta es siempre, ¿qué me indica que sea eso? ¿Qué me indica que la gente tiene autonomía e independencia? Pues de acuerdo a una medición que hay en salud que me dice si realmente cumplen con esos indicadores. Y así sucesivamente hago los indicadores. ¿Dónde están esos indicadores? O sea, usted cuando llegan a mirarle el proyecto, muéstrame de dónde está que los chicos están estudiando. Ah, mire, aquí están los certificados de matrícula de todos. Como cuando uno llega y le dicen, muéstrame dónde está que usted viene en el plan de calidad. Ah, mire, aquí está. Aquí lo tengo, ¿cierto? Mírelo acá. Así vamos. Entonces son documentos físicos en los que yo muestro que el indicador se está cumpliendo. Y finalmente eso que les decía de qué está en el exterior que me amenaza la planificación. Entonces, ¿qué hay por fuera del proyecto que lo tengo que mitigar? O sea, lo tengo que poner ahí para poder decir cómo lo voy a mitigar. Entonces, ¿qué me puede llegar a afectar? Que las personas no fortalezcan su autonomía a partir de una estrategia de telesalud, que el sistema de salud conoce los beneficios de la telesalud. Se piensan siempre en negativo, pero se redactan en positivo. ¿Por qué? Porque se convierten en condiciones necesarias para poder cumplir la planificación. ¿Cómo así? Si el sistema de salud reconoce los beneficios de la telesalud, yo voy a poder aplicar la telesalud para la autonomía y la independencia. Si las familias tienen adherencia a los procesos de telesalud, entonces yo voy a poder hacer el modelo de telerehabilitación. Si la tecnología, si hay apertura de cambio de los médicos a la tecnología en salud, entonces yo voy a poder prestar esa atención. Si las familias confían en la atención en salud, entonces van a poder hacer garantía de su derecho a la salud y si las organizaciones tienen interés en cooperar, entonces voy a poder tener una conectividad para poder echar adelante mi estrategia. Bien, y ya tiene usted el resumen del proyecto. Ese es el marco lógico, el famoso marco lógico. Pasa Juan David, por favor.
Juan, me pases, por favor. Pasemos de ahí, que este es el presupuesto y ustedes después van a poder eso. Y quiero terminar entonces con los 5 criterios de evaluación que se usan para ver si un proyecto está bien o no. Entonces, ¿qué nos van a mirar? Que la solución que usted propone sea pertinente con lo que se necesita realmente. Que haya eficacia, es decir, que usted, esos objetivos que plantea, sí sean alcanzables, no sean un invento. ¿Y cómo son alcanzables? Porque tienen indicadores. Que haya eficiencia, es decir, que el presupuesto pues sea acorde a lo que se va a hacer. Que haya impactos, es decir, cómo le preguntan a uno, ¿cómo va a demostrar usted que su proyecto tiene impacto? Ah, porque es que mire, nosotros hicimos un diagnóstico y así está la situación y nuestra solución ha dado estos impactos en otras partes y nosotros también pudiéramos hacerlo. Que hay sostenibilidad y replicabilidad es también importante porque todos queremos pues que las soluciones sean cada vez más replicables para poder entonces alcanzar los objetivos de cambio y transformación. La última diapositiva entonces, ya yo creo que con esa podemos entonces terminar porque quiero dejar un tiempo que es importante para sus inquietudes y para la conversación. No, ya, con esa ya está bien. Muchas gracias entonces y bueno, abramos para que podamos conversar. Claro que sí, Natalia. Hasta el momento, bueno, 2 comentarios. Uno por parte de Fernando Lima, que quería agradecerte por tus percepciones y por tus opiniones sobre el tema de proyectos, que realmente pues, le han parecido muy interesante para crecer conceptualmente en algunos temas, ¿cierto? Y ya una preguntita más puntual por parte de Javier, aunque la verdad me quedó un poquito la duda. No sé si de pronto le podemos abrir el micrófono para que él nos clarifique, pero él quería saber o preguntaba sobre cómo se difunde la información, digamos, dentro de la organización sobre los alcances de los proyectos, ¿cierto? Porque en muchos casos no se les comparte, digamos, en toda la pirámide organizacional cuál es el alcance de ese proyecto. Entonces, pues muchas veces Ok, los excelente trabajadores... pregunta. Excelente pregunta porque, Javier, yo creo que la entiendo además de varias formas y te la agradezco. Hay un pedacito que yo me salté y justo es muy importante. Ahorita hay una metodología que es digamos, Project Management, que está validada, pues, es la metodología de proyectos internacional como más guau, requete guau. Y uno se puede certificar entonces como Project Management en Bogotá porque sabe todas estas cosas que estamos conversando. Sobre todo lo hacen mucho los que son gerentes de proyectos en las empresas. Y entonces si hay un libro que es gordo sobre esa metodología muy parecida a esto. Y en esa metodología dice que antes el punto que me salté, pero que lo he dicho en el discurso, es el análisis de participantes. Es decir, lo que ustedes llaman en la empresa el análisis de los stakeholders, ¿sí? ¿Cuáles son los stakeholders de mi proyecto? Y los stakeholders de mi proyecto yo los tengo que tener muy claros porque, digamos, cada uno cumple un rol en el proyecto. Y parte de los stakeholders son tus propios empleados, ¿sí? Son quienes hacemos parte de la empresa. Ya me pasó en un proyecto muy bonito, el departamento de proyectos hizo eso súper bien formulado, en marco lógico, hizo el Canvas, que el Canvas, si ustedes van a ver, es el diagnóstico, es lo mismo que esta metodología propone, pero el diagnóstico, ¿sí? Es esa primera parte del análisis de problemas y de soluciones. Entonces hicieron el Canvas, eso quedó precioso, y no le contaron a los que van a ejecutar el proyecto, a los que iban a operar los muchachitos. Los últimos que se dieron cuenta que en esa empresa iban a hacer ese proyecto fueron los médicos. A problema, porque cuando se les contó dijeron no, ¿y por qué vamos a participar en eso? Nosotros creemos que aquí hay otras prioridades, tenían toda la razón. Nosotros creemos que ese no es el proyecto. Nosotros, entonces imagínese usted empezar con un proyecto que no es que fuera malo, no, pues un proyecto que va a beneficiar la salud de la gente. No, usted se saltó un paso, los stakeholders, usted no los participó. Y una cosa es que a mí me invitan a la fiesta y otra cosa es que yo pueda participar en la fiesta,
¿cierto? Entonces, es muy importante, demasiado importante que ustedes puedan hacer ese análisis después de que tengan claro el problema, entonces validarlo con los distintos stakeholders. Este sí es el problema, este sí es la solución, o sea, construyamos juntos la solución. Eso le da una sostenibilidad al proyecto increíble, porque la gente además tiene sentido de pertenencia, así que eso hay que participar a la gente desde que se tiene la idea del proyecto y empezar a rayar, digamos, son procesos un poquito más largos, pero más sostenibles, ¿sí? Entonces, hacer un buen análisis de stakeholders quiere decir por lo menos una reunión con cada uno de ellos para contarles que estamos pensando en esto y luego no pongan a la gente pues de la empresa a hacer estas matrices y todo, que eso es muy complejo, no, sino, pero conversen y en esas conversaciones uno saca elementos para poder hacer el análisis de problemas, etcétera. Entonces, y vayan trayendo eso. Y la gente va a sentir y va a agradecer y se va a empoderar con el proyecto y va a decir, ah, no, es que esta solución la pensamos juntos, ¿sí? Eso es de lo más rico que hay en los proyectos. Casi nadie lo hace, es que porque eso no da tiempo. Entonces, como nos ahorramos las conversaciones más importantes, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para quiénes lo vamos a hacer? Por eso es que los proyectos fracasan. Porque si es una solución que viene desde una sola persona o desde la cabeza de la empresa, generalmente no tenemos todos el resto por qué aceptarlas y como no hubo una conversación, entonces fracasa. Entonces, sí hay que hacerlo, hay que involucrar a la gente. ¿Desde dónde? Desde el inicio, desde que se tiene la idea, para que nos nutra eso que finalmente ya vamos después a presentar como el proyecto. Inclusive, a los más importantes que hay que invitar es para los que va dirigida la solución. Por eso es que los puentes no se usan, porque es una solución. Por eso es que las casas que se construyen en el Chocó con la visión del arquitecto de Medellín, pues nadie las usa. Por eso es que los parques tienen otros usos, porque preguntamos muy poco, escuchamos muy mal, necesitamos escuchar más agudo a los que van a usar esa solución, ¿sí? Integrarlos a la propuesta, porque ellos saben por dónde debe ir el camino, porque todos los días pasan por ahí. Y no es que el arquitecto no sepa, no, es que el arquitecto con su sabiduría y con el saber del otro pueden construir la mejor solución. Gracias. Creo que era por ese lado. Sí, sí, súper Natalia, muchísimas gracias. Antes de continuar, también les recuerdo a todos nuestros participantes, acompañantes, las personas que están en el webinar, que en el chat podrán encontrar el link para una pequeña encuesta, satisfacción o una pequeña encuesta del webinar para que nos evalúen y nos cuenten cómo les pareció la charla que nos acaba de compartir Natalia, ya que este proceso es muy importante para conocer sus opiniones. Tenemos varios comentarios positivos, Natalia, y pues también varias preguntas. No sé si podemos tomar alguna otra pregunta antes de que terminemos. Tenemos, por ejemplo, una de parte de Sofía Monsalve, que dice que le gustaría conocer tu percepción frente al verbo mejorar, para el uso del verbo mejorar en el proyecto. O sea, ¿está bien Excelente, usarlo? venga, yo la contesto rápido. No se puede medir. Pues entonces tienen que ser verbos, los objetivos se redactan con verbos duros, que se pueden medir, establecer, instalar, pero mejorar con respecto a qué, pues fortalecer, además mejorar es como, no, es que es un verbo muy abstracto, entonces hay que buscar verbos que inclusive si tú pones en Google, verbos duros para medir objetivos, te salen un montón de verbos y a eso hay que aprovecharlo, para eso está la tecnología. Entonces, ay, que es que usted todo lo busca. Sí, sí, es que para eso está la tecnología. Pónganlo y verá que le sale un montón. No me gusta mejorar y mejorar la calidad de vida, peor. O sea, la calidad de vida son como 90 variables según Naciones Unidas, entonces eso no dice nada. O sea, si usted en un objetivo de un proyecto mejorar la calidad de vida, no dijo nada. O sea, tiene que ser concreto para poder medir. Dale con otra para que les demos ñapita. Perfecto, ¿no? Hay varias preguntas muy interesantes. Tenemos por aquí una de Pedro Villatoro que se enfoca, digamos, ya por ejemplo, ya en los grupos poblacionales y él está interesado en conocer cómo puede visualizar cuantitativa y cualitativamente
la participación de las mujeres, de los jóvenes, digamos, de algún otro grupo poblacional en la formulación de sus proyectos? La buena noticia es que ya hay indicadores, o sea, todo se puede medir. Y en lo social hay un montón. En tecnologías, pues más, ustedes nos dan a nosotros sopa y seco, pero todo se puede medir. Entonces, esa es la buena noticia. La otra noticia es que se aprende haciéndolo. Entonces, nos debemos un taller, Pedro, para hacerle esos indicadores. Pero sí, ya hay. Súper, y entonces una última pregunta que teníamos también en el chat, que nos deja Adriana Hurtado, digamos que es muy interesante para todas las personas que están formulando proyectos y que quieren pensar en cosas nuevas, y ella dice que dónde podría encontrar estrategias o herramientas que tú les puedas sugerir para innovar o para pensar en opciones diferentes, porque siempre pues creen que proponen lo mismo, como que herramientas, opciones nuevas podríamos pensar. Bueno, Eh, entonces tengo una respuesta muy clara, muy concreta, porque esto es un tema muy larguísimo. Y si nos engomamos como yo me engomo, entonces nos quedamos, pero vea, una cosa que se me ocurre ahora es, no estoy diciendo que sea una moda mala, no estoy haciendo un juicio de valor. La innovación no puede ser una moda. ¿Qué es innovación? Básicamente para mí, para Natalia Londoño y para Macaya son como dos cosas. Una, ser pertinente con la solución. Una solución innovadora es la que soluciona el problema. Es innovadora porque soluciona un problema. Dos, es capaz de articularse con otros actores. Entonces, esa forma de hacer red para que la solución sea bien potente es innovación, ¿sí? Entonces, para ir más allá del discurso de que la innovación es lo nuevo, no, o sea, una cosa puede ser que no sea innovadora en Boyacá y puede llegar aquí a Jardín a ser muy innovadora, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque responden a situaciones similares de la problemática y es pertinente la solución es pertinente con la necesidad. Y por el otro lado, pues Macaya les ofrece muchísimas posibilidades y asuntos que ustedes pueden seguir explorando para poder, el mismo clúster, que ustedes sigan explorando si se engomaron con este tema de formulación de proyectos. Y mi última invitación es, se aprende haciendo. Cuando uno está en la acción, entonces van pasando cosas, a investigar se aprende investigando, a hacer proyectos se aprende haciendo proyectos, los primeros le quedan a uno y, mejor dicho, la gente es muy paciente, pero luego eso va convirtiéndose en una cosa muy bonita, porque es crear soluciones para que las personas puedan cambiar su vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, y como tú bien lo decías, pues digamos que es una aproximación, ¿cierto? Lo que estábamos viendo, porque es un tema muy amplio, con muchas aristas, muy interesante y que pues finalmente nos ha aportado bastante a las organizaciones para todo esto también que tiene que ver con la movilización de recursos. Entonces, de parte de Macay, agradecerte a ti y a todos los participantes por acompañarnos en este espacio. Y Fabiola, te doy la palabra también, creo que para que Sí, nos des el gracias, Juan cierre. David. Vale, ya para cerrar este espacio, les agradecemos por estar conectados. Como lo hemos venido mencionando en el chat, las memorias serán enviadas a los datos dejados en los correos electrónicos dejados en la asistencia. Esperamos muy pronto tener estos espacios similares para ampliar conocimiento. Bueno, con esta alianza con Macaya en el marco de este proyecto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y Colombia Productiva, pues esperamos poder estar estos espacios que son tan importantes y pues también agradecerle a nuestro aliado en este proceso que es Macaya. Aquí dejo como un momento los datos de contacto de las personas que son el enlace con Macaya y pues las redes sociales también. Entonces, bienvenidos a este espacio, como siempre agradecerles por el tiempo que nos han destinado. Muchísimas gracias, Natalia, por habernos compartido este conocimiento tan valioso, pues porque viene también de la experiencia de formular por mucho tiempo. Muchas gracias a todos y esperamos que tengan un feliz resto del día.